Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana las parashot combinadas que forman la de esta semana son Matot y Masé, que son las dos últimas del libro de Números, Bamidbar. En el comentario de esta semana en el blog que hicimos sobre, nos concentramos en un aspecto específico de la parashá Matot. Hablamos específicamente de el sacerdocio como nuestra realización de nuestra conexión con el Creador y su amor. Y decíamos, ya lo habíamos mencionado en la parashá anterior, que el sacerdocio es el conocimiento más elevado de nuestra conexión con el Creador, y que el sacerdocio es el guía natural de todos los niveles de conciencia. En otras palabras, esta conexión con el Creador, lo que quiere decir en términos concretos, con sus modos y atributos, como los define la Torá, son las cualidades con las que tenemos que abordar la vida y lo que nos rodea. Ese es el legado de la Torá, ese es el legado de la identidad judía. La Torá define estas cualidades, estos modos y atributos, y a nosotros nos corresponde, como su pueblo elegido, ejercer, manifestar esos atributos. Y tiene que ser la parte más elevada de nuestra conciencia, o sea, el conocimiento permanente, claro, pleno, total, de nuestra conexión con el Creador, el que haga esa manifestación posible. ¿Okay? Estamos diciendo básicamente lo mismo que dijimos la semana pasada, pero de otro modo, a ver si queda un poco más claro. Es importante las últimas tres partes del libro de Números, porque si ustedes leen la Torá, leen estas tres parashot, el énfasis está puesto en el sacerdocio y particularmente los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de decir antes. O sea, los levitas, el sacerdocio en general, o sea, el oficio que ejercen los sacerdotes y los levitas en el templo de Jerusalén, es lo que realiza, lo que garantiza, lo que materializa nuestra conexión con el Creador. Entonces, es bueno que hablemos un poco de esto, porque a veces queda muy en abstracto qué es lo que hacen los leví en el templo, qué representa el templo. Lo hemos repetido, lo hemos indicado muchas veces en el blog, en nuestro blog Dios como Amor, explicando que la función que cumple cada división de la tribu de Leví y los sacerdotes. Pero en general, para no extendernos demasiado, los Leví tenían una de las funciones de los Leví muy importante, esencial. Todas eran, pero esta en particular era elevar el nivel, yo no lo quiero llamar emocional, pero la intensidad vital, para que, o sea, crear el ambiente de intensidad vital, alegría, cantaban, tocaban, porque precisamente esos son atributos específicos, son, por decirlo así, requisitos para compartir nuestra conexión con el Creador. En otras palabras, la conexión con el Creador tiene que ser dentro de un espacio de alegría, de regocijo,
euforia, por decirlo así. Es muy importante. Y hemos dicho también que habíamos dicho en otros comentarios que los profetas eran sacerdotes. Y en la Biblia hebrea, en los libros de profetas, cuando hace referencia a los profetas, se señala que para que ellos tuvieran la capacidad de profetizar en determinado momento, tenían que estar contentos, tenía que haber un entorno específico. Muy importante. Esencial. Ya lo habíamos comentado en el blog, en otros comentarios, pero es bueno que lo resaltemos porque nuestra conexión con el Creador es esa. No puede ser de otra manera. O sea, no es de depresión, no es de seriedad así, o sea, una seriedad feliz. O sea, hay un contento, hay un regocijo. Ese es el objeto. Nuestros sabios dicen que la ofrenda más especial de todas las ofrendas que se traían al templo era lo que llaman la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era: la persona llega a hacer una ofrenda por el simple hecho de que está contento con su relación con el Creador. Así. Entonces, yo no vengo aquí a espiar nada, no vengo a purificarme por alguna transgresión que he cometido. Yo, Baruch Hashem, estoy viviendo de acuerdo a la Torah y me siento tan feliz que vengo a hacer una oferta de paz. Entonces, realmente es emocionante porque esas son las ofrendas que tenemos que hacer diariamente. Es interesante porque no es del sacerdote esta ofrenda, es de Israel, es del común de la gente. Porque es una ofrenda de regocijo. O sea, todas las ofrendas en general tenían como objeto limpiar la conciencia de cualquier transgresión, de cualquier cosa que la haya opacado. No vamos a entrar en detalles, pecados, transgresiones, etcétera, etcétera. Algo que por alguna razón nos trajo consecuencias, algunas de las tantas decisiones negativas que tomamos que traen consecuencias, y estamos, obviamente, yo no diría arrepentidos, sino que estamos reconociendo con el castigo que conllevan ellas mismas estas mismas decisiones. Uno quiero salir de todo este rollo, quiero estar contento, quiero estar feliz, quiero regresar otra vez a mi conexión con el Creador. Y esta conexión, esta realización es una realización de regocijo, de felicidad, que es obvio. Uno está feliz enfrente del Creador, no es una cuestión que está uno enfrente a un hueso, nada de esas cosas. Está uno enfrente de su Padre. Así que acabo de dar los buenos a su Padre. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, los Levín, desde el momento de la Parashat Balak al final, cuando ocurre el episodio en Moab, etcétera, que ya lo comentamos la semana pasada, vemos que la presencia de el sacerdote, en el caso de Pinhas, lo mandan a la guerra contra Midian, esto lo comentamos esta semana también en el blog, así que lean si no lo han leído. Estos videos que estamos haciendo es complementario de lo que escribimos, o sea, no pretenden ser un tema diferente o algo así, es lo mismo, pero de otra manera explicado, ampliado, de manera que la gente, si lo encuentra muy abstracto, muy así raro, pues lo expliquemos acá. Ese es el objeto. Entonces, vemos que la conciencia más elevada de nuestra conexión con el Creador es la que defiende nuestra relación con el Creador, y es la que asegura que todos los niveles de conciencia, lo que llamamos las tribus de Israel, estén en consonancia, estén conectados con el Creador y no se separen. No haya muerte, no haya plaga, no haya nada malo. Entonces, siguen
en la parasha Matot, la guerra con Midian, como decíamos, y un Cohen, o sea, en el caso de Pinhas, es enviado a la guerra. O sea, él dirige la guerra en este caso. Es interesante porque los Leví no participan en guerra, pero en este caso, debido a la cualidad del episodio, era importante, y debido al incidente que ocurrió, cuando él toma la decisión que tomó bastante drástica y despiadada de atravesar con una lanza a este hijo de príncipe de la tribu de Simón y a su consorte, ya habíamos dicho que es él quien tiene que, él inicia esa guerra, tiene que terminarla. Entonces, él ve la consecuencia de la guerra, que es la plaga, la muerte que sabes que le está cayendo a Israel debido a las transgresiones de Moab con las prostitutas. Él quiere parar eso, y de hecho lo para. Y acabó Baruj Hu, yo no diría que lo premian, que lo recompensan, sino que decir, esta es la actitud que yo quiero. Yo te voy a dar mi pacto de paz. Ya decíamos en el comentario que es bastante raro. Y bueno, ¿cómo así que un tipo que actúa tan despiadadamente, prácticamente comete un asesinato, ¿no? A Kadosh Baruj Hu le dé el pacto de paz? Pero ya habíamos explicado que cualquier cosa que hagamos para defender nuestra conexión con el Creador es válida. Entonces tenemos que ser despiadados con todo lo que es negativo. O sea, hay que tomar esto en términos no necesariamente al pie de la letra, como vamos a salir con una ametralladora a ver quién es el que anda por ahí transgrediendo. No. Eso tenemos que verlo dentro de nosotros con nuestra propia conciencia. O sea, cuando vemos que hay algo malo, que hay algo negativo, hay que ser despiadado con la negatividad. O sea, uno no puede, ya lo comentamos, lo indicamos en el comentario del blog, no puede uno irse con consideraciones. ¿Okay? No puede uno decir, bueno, recuerdo que indicamos una frase muy conocida, ¿no? Mucha gente, muchos líderes espirituales la dicen que el mal en el mundo ya es suficiente. Entonces comentábamos en el blog, ¿cómo así que es suficiente? Se supone que ya la maldad de por sí ya es suficiente. O sea, no es cuestión de qué nivel, qué cantidad de maldad hay. O sea, el hecho de que haya maldad ya es suficiente. Y ya es suficiente razón para erradicarla. No para decir, bueno, vamos a dejar un poquito por ahí. Esa es más o menos la idea, es demasiada. Es demasiada, poca es suficiente. La idea es que no haya nada. No, tenemos que entender eso. Ese es uno de los problemas que tenemos en la unificación de nuestra conciencia con el Creador, de acuerdo a lo que nos enseña la Torah. Tenemos realmente que limpiar la cabeza, tenemos que limpiar las emociones, tenemos que limpiar los pensamientos, tenemos que limpiar las ideas, tenemos que limpiar las creencias, ¿no? Tenemos que limpiar las emociones, los sentimientos, las pasiones, ¿no? Nuestras tendencias, nuestros instintos. Tenemos que tener control de esa situación. Si no tenemos control de eso, vamos a ser esclavos de ellos. De ellos no, de lo que ponemos en ellos. No hay nada malo ni nada negativo en nuestra conciencia, en nuestras emociones, en nuestras pasiones, en nuestros instintos. Eso está bien. La cuestión es qué ponemos, perdón, qué ponemos ahí. Ya hemos dicho que son vasijas. La mente es una cámara que está esperando que la llene. Por eso pensamos, por eso tenemos creencias, por eso aprendemos a discernir sobre ciertos aspectos, porque es un mecanismo que tenemos que poner en acción. Entonces, cuando sentimos algo, cuando tenemos un sentimiento, cuando tenemos una emoción, ojo, las emociones están ahí para ver qué le ponemos. O sea, las emociones no actúan por sí solas. Ojo con esto, eso es muy, muy importante. ¿Sabes que me dejé llevar por las emociones? Perdón, no sé que te dejaste llevar por las emociones. ¿Qué pusiste tú en tus emociones que te condujeron a donde te llevaron? E hiciste lo que hiciste. Lo mismo pasa con las pasiones. No hay nada malo con ser apasionado. Absolutamente, al contrario. Mundo sin pasión, ¿qué sería? Ya lo más aburrido del mundo. La cuestión es dónde ponemos, en qué enfocamos la pasión. En el Facebook recuerdo que pusimos una foto, ¿no?, de una mujer así atractiva y tal. Entonces pusimos ahí al lado, ¿no?, yo quiero que me quieras con tu amor, no con tu deseo. Esa es la idea.
Pero si uno ve a una persona que le gusta, encuentra algo positivo en esa persona, pues lo lógico es que la aproximación a esa persona, la actitud, la manera como abordamos a la persona sea con una actitud amorosa, no con una actitud egoísta, con una actitud de lujuria, con una actitud de codicia, de avaricia, nada de eso. ¿Por qué? Porque eso ahí queda. Esa es la ilusión de ego. No pasa nada, se esfuma. Es una ilusión, no existe, no es real. Lo único real es el amor. Lo único real es cómo nosotros amamos. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Los deseos, lo que nos estamos imaginando, la maquinita de la imaginación del ego, de ay, me estoy imaginando tremenda fantasía que tengo en la cabeza y la voy a realizar. Y se comete o se perpetra la fantasía, como quieren llamarlo. ¿Después qué? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? ¿A expensas de quién o de qué estamos haciendo lo que nuestras ilusiones nos dictan? Importante. Bien, estamos saliendo un poco del tema, pero vamos a volver otra vez a lo del Cohen, que los sacerdotes, que es la idea de lo que vamos a plantear acá. Porque después que termina la guerra con Midian, que ya estamos a las puertas de Sucot, viene ya el recuento de las trayectorias, Masei, los trayectos, jornadas le llaman algunos, que nos llevaron desde Ramasés en Egipto hasta Sucot en Eretz Israel. Todo ese proceso. Nuestros sabios dicen que fueron 42 y que de hecho representan nuestra vida. O sea, en nuestra vida tenemos trayectos, tenemos fases, tenemos etapas: infancia, preadolescencia, adolescencia, la edad adulta joven, la edad adulta mediana, la edad adulta mayor, en fin, hay etapas, trayectos. Y hemos visto que en el trayecto desde Egipto hasta Eretz Israel pasaron cosas, o sea, hubo una evolución. Becerro de oro, todos los rollos que hubo, ¿no? Lo de los espías, en fin, todas las cosas que pasaron que nos llevaron a entender nuestra relación con el Creador y a entendernos a nosotros mismos. Todo este proceso, a Israel en general, está conociendo su identidad a través de este proceso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Realmente no sabíamos que éramos nosotros, sabíamos que éramos esclavos. Eso es lo único que sabíamos, éramos esclavos de Egipto, es la única referencia que tenemos. Salimos de ahí, bueno, ¿qué somos nosotros? Se viene el proceso de, yo no diría experimentación, sino sí, un proceso de experimentación en sí, de cómo nosotros conciliamos, hacemos consonante, hacemos armónica nuestra relación con el Creador. El tipo que nos sacó, ningún tipo, el Creador, una manera de hablar, nos sacó de Egipto y estamos acá. Entonces, Él nos dice que nos comportemos de cierta manera, que vivamos de cierta manera para nuestro propio beneficio, ¿no? Sin embargo, tenemos esta tendencia. Tenemos esto. Entonces, todas las transgresiones y todas las cosas que pasaron, mayores o menores, en mayor o menor proporción, episodios de lujuria, episodios de confianza, episodios de agenda personal, yo hago lo mío, yo no voy a hacer lo que Akadosh Baruj Hu me sugiere que haga para mi propio beneficio. Es un proceso de aprendizaje, así que tampoco tenemos que tomar todas estas trayectorias como decir la cantidad de vainas negativas que hicimos, nos rebelamos contra Akadosh Baruj Hu 10 veces, lo cuestionamos, somos tercos, somos pesados, etc. Tomémoslo desde el punto de vista positivo. Todo hay que tomarlo desde el punto de vista positivo. O sea, aprender a partir de lo que consideramos que ha sido una transgresión, que ha sido algo que nos impide manifestarnos. Entonces, esas trayectorias culminan con la repartición de Eretz Israel según las tribus. A cada tribu le corresponde un territorio. Y resulta, como ya se había dicho anteriormente, en Vayikra, entiendo que en Éxodo también creo que se mencionó algo,
La tribu de Leví no tiene territorio. ¿Por qué? Porque el territorio, eso lo dice la Torá, el territorio de los levín, de los levitas y de los kohanim, es Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu lo dice además, no lo dice Moshe Rabbeinu, ustedes están conmigo, ustedes son míos, me pertenecen a mí. Ustedes no tienen tierra allá, la tierra de ustedes soy yo. Imagínense. ¿Por qué? Porque es la conexión. Ese es el punto que queremos enfatizar. Volver a enfatizar. Esta vez. Esa es la conexión. Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Designan las ciudades de refugio. Que ese es el tema que queríamos abordar en esta oportunidad, en este video. Ya hablamos, como dijimos, de otros aspectos del desenlace final para entrar a Eretz Israel. Vamos a concentrarnos, creo que habíamos dicho que íbamos a hablar de esto hace un par de semanas, porque es muy importante, súper importante lo de la ciudad de refugio. ¿Por qué? Son ciudades de los Levín, ahí es donde viven los Levín. No es necesariamente un lugar de residencia, es muy importante, porque realmente la residencia de los Levín es el Bet HaMikdash, es el templo. El mismo rey David lo recuerda, ¿no? Dichosos son aquellos que residen en tu casa, templo. Residen, no dicen que están de paso, vienen a trabajar allí o ofician, residen, importante, viven con el Creador. Ellos te alabarán eternamente. Dichoso el pueblo cuyo destino es este, dichoso el pueblo cuyo Dios es Hashem. Claro que es dichoso, imagínense. Entonces, la función específica, lo dice la Torá también, de la ciudad de refugio es la siguiente. Una persona comete crimen mayor, estamos hablando de asesinato. La Torá lo define como asesinato involuntario. Nuestros sabios en el Talmud dicen, ¿por qué involuntario? Porque quiso matar a una persona, la mató, punto. No hay que ponerle que no quiso, que fue involuntario, etcétera, etcétera. ¿Por qué la Torá? Porque es acá, pero uno nos dice involuntario. O sea, hay unos casos en que el asesinato fue con alevosía. ¿Qué hacemos? Entre debate y debate, nuestros sabios sacaron la conclusión y dijeron, ninguna persona entre nosotros es asesino. Pero nosotros no tenemos asesinos. Si cometemos un asesinato, ya sea por alevosía, ya sea por intencional o lo que sea, es intencional, no es intencional. Aún ante la ley, ante la psiquiatría, etcétera, lo hizo premeditadamente, con alevosía, con todos los agravantes. No lo hizo intencionalmente. ¿Por qué? Porque si el tipo hubiera estado consciente, no lo hubiera hecho. Consciente de su relación con el Creador, no lo hubiera hecho. Entonces nuestros sabios hacen una conexión, hacen un análisis de el quinto mandamiento, que es no matar. Y el primer mandamiento que ellos indican, señalan que los lujot, las tablas de la ley, 5, las primeras 5 están en una tabla y las otras 5 están en otra. Y cada una, la primera corresponde a la quinta, la segunda a la sexta, y así sucesivamente. ¿En qué sentido? Ellos dicen, si uno mata a alguien, es como si estuviera matando al Creador. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza del Creador. Está en la Torá. Entonces, cometer asesinato, derramamiento de sangre, es básicamente le está diciendo al Creador, pero ¿sabes qué? Yo no creo en ti. Por eso estoy matando. Entonces dice, bueno, si ustedes creen
en mí hacen eso, hay algo que está raro acá, algo que no va. Entonces no lo hicieron voluntariamente, fue voluntario. Ustedes no van a hacer eso conmigo. O sea, es el razonamiento con Hakadosh Baruj Hu. ¿Tiene sentido? Tiene muchísimo sentido. Entonces, ya que hemos dado una explicación de esto, la idea no es refugiar a un asesino, ya sea involuntario, involuntario, premeditado o no premeditado. Eso es igual. Cometer el homicidio, el asesinato, el tipo, hay señales, dice la Torá, hay que poner señales en todas partes que indiquen dónde está la ciudad de refugio, para que la persona lo encuentre. Lógico, la persona, la familia del difunto va a venir a cobrársela, ¿no? El tipo tiene que escapar, entonces hay que decir, pongan todas las señales visibles para que esta persona logre evadirse y refugiarse. Por eso se llama ciudad de refugio. Son que llaman ahora los americanos santuario. Le dio santuario a fulanito de tal. En fin. Entonces, dice, bueno, pues es posible. El tipo hay que llevarlo a una corte, juzgarlo, pena de muerte o cárcel de por vida, etc. No se comete un homicidio. La idea, la función de las ciudades de refugio es reencauzar a la persona que cometió la transgresión. En otras palabras, me parece reformatorio. Pero un reformatorio no de la manera occidental, donde ciertas personas tienen un método bastante poco aceptable, digamos, recomendable. Esto no es, la referencia de reformatorio no es como los goín, como las naciones. Acá precisamente decirle, ven acá, siéntate acá con nosotros, vamos a estudiar Torah. Vamos a renovar, vamos a limpiar, vamos a restaurar tu relación con Hakadosh Baruj Hu. Interesante, esa función, ¿quiénes la cumplen? Los Leví. Yo les digo que estas tres últimas precios son muy importantes porque tratan de la función que cumplen los levitas, que es de salvaguardar, proteger, elevar, realzar nuestra conexión con el Creador y su amor. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Un periodo en que la persona se da cuenta. Entonces, ¿sabes qué? Esa es la función del sacerdocio. La función del sacerdocio es coger al resto de las emociones, al resto de, o sea, quiero decir, nuestra conciencia más elevada de nuestra conexión con el Creador, es la que convoca o cita a las emociones, las pasiones, los sentimientos, cuando las cosas no van bien. O sea, acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, que yo me metí con esta chica y le hice esto y le hice esto otro. ¿Y por qué? Porque se quería tenerla, sentía que yo estaba solo, que no me quería nadie y no sé, no estaba seguro, y ese sentido de carencia me hizo cometer la transgresión, el crimen. Entonces, la idea es reencauzar ya sea esa pasión, esa emoción, ese sentimiento negativo que culminó en un crimen, hacia algo positivo, hacia algo, no sea algo positivo, a como debe ser. Es un momentico así. Entonces no vamos a entrar en detalle ahora hay detalles de cómo funciona. La Torah nos dice el tiempo que permanecen, cuando se exonera al homicida, que es cuando el sumo sacerdote fallece. En fin, no vamos a entrar en esos detalles porque nos extenderíamos mucho, y realmente no, lo que es relevante acá, lo que queremos resaltar, enfatizar,
es que la presencia, la función, no la presencia, la función del sacerdocio es vital. El sacerdocio como nuestra conexión, nuestra conciencia más elevada, más plena, más completa de nuestra conexión con el Creador, es la que tiene que enderezar el resto de las dimensiones de la conciencia humana. O sea que vemos que el episodio de Pinhas, ser despiadado con lo que transgrede, lo que lesiona nuestra relación con el Creador, esa misma conciencia es la misma conciencia que redime las transgresiones que se cometen. O sea, de la misma manera como se rechaza lo negativo a través de esta conciencia, se reconduce, se reencamina, se redirige esa tendencia negativa, o el vehículo mediante el cual se manifestó una tendencia negativa. En otras palabras, las emociones, las pasiones. O sea, como digo, no hay nada negativo con ella, la manera como la dirigimos. Entonces, la función de reformar el reformatorio de lo que estamos hablando, o sea, de la ciudad de refugio, es conducir eso. ¿Cómo aplicamos eso al momento actual? ¿Cuáles son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son el conocimiento, ya lo hemos dicho, de los modos y atributos del Creador, o sea, los mandamientos como están en la Torá, que nosotros los abordamos a través de nuestro amor con Él, con nuestro amor por el Creador. Entonces lo hacemos por amor al Creador, porque el Creador nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la manera como ese conocimiento es el que nos lleva a enderezarnos. Muy importante. Entonces nuestra conciencia, por decirlo así, levítica, sacerdotal, es la que nos va a proteger. Digo, ok, hubo una embarrada, vamos a arreglarlo. De eso se trata. O sea, la idea no es te vas de acá porque... Y esto sucede en Eretz Israel. Recordémonos que fuera de Eretz Israel no pasaba. La gente que transgredía, pum, para afuera. Fuera. Excisión, pena de muerte, que nuestros sabios místicos interpretan como muerte espiritual. En otras palabras, estamos totalmente desconectados con lo que es el Creador y su amor. Y estamos viviendo otra realidad completamente distinta que nuestros sabios sabiamente consideran muerte. Estamos muertos. Que tiene razón. Si no tenemos la plenitud, la alegría, el regocijo de lo que es estar conectados con el Creador, estamos muertos. Realmente. Las emociones, la fantasía, toda esa vaina es muerte. No es. Porque es pasajero, nos enterramos en ellas y a veces es bastante difícil salir de ellas. Se vuelven como adicciones. Hay un momento en que la inclinación es demasiada, que no podemos levantar la cabeza. Entonces cuando le pedimos ayuda a cada uno de los, sácame de aquí, yo la embarré, esto me trajo como consecuencia, ayúdame en tu abundante compasión, en tu abundante amorosa bondad. Entonces, como decimos antes, en el Bidú y en el Taganún, en la confesión, citamos los 13 atributos de compasión, de misericordia de cada uno. Tú eres el misericordioso, tú eres el todo misericordioso. O sea, si eres así, entonces, hey, manifiéstate, ¿no? Eso es lo que lo estamos haciendo, tenemos en sí mismo, realmente. Es increíble, la leemos todos los días. Realmente uno se pone a pensar, ¿no? Es increíble, amarramos, las consecuencias fueron nuestras, los castigos que nos vinieron fueron nuestros.
Sin embargo, le pedimos a Él, sácanos de aquí. Sácanos de aquí porque tú eres todo misericordioso. Borra nuestra transgresión, borra nuestra culpa. Refúgianos en la sombra de tus alas, porque tú eres todo misericordioso. En otras palabras, y eso es así. Así es. Si no fuera así, no lo estaríamos haciendo. Porque esa es la manera como Akadosh Baruj Hu se relaciona con nosotros. Él nos ama. Ya dijimos que el Shema Israel, el Kriyat Shema, es nuestra declaración de amor, nuestro enlace con Él. Es amor. Entonces tenemos que apelar a amor para redimirnos. Ese es el sentido práctico. O sea, no es algo que Akadosh Baruj Hu, dentro que no lo entendemos, que es indefinible, que está por allá, completamente indefinible, abstracto. Pidiéndole que nos ayude, tenemos que empezar nosotros con el proceso. El proceso lo iniciamos nosotros, Él lo termina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver a amor. Tenemos que volver a compasión, tenemos que volver a gracia, tenemos que volver a misericordia, tenemos que volver a amorosa bondad. Esos atributos de Akadosh Baruj Hu son nuestros propios atributos. Como imagen, ese es nuestro nexo con Él. Esa es la manera como nos comunicamos con Él. Eso es como Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Entonces, esas son las cualidades que tenemos que incorporar de nuevo. Ese es la sombra de sus alas, esa es su gracia, esa es su bondad. El amor, la amorosa bondad, la compasión. Entonces, cuando regresamos a esos atributos, nos redimimos. Sí, ¿tú por qué mataste a este tipo? No, porque estaba enamorado de la misma novia que yo tenía, algo así, o tenía algo ahí, una borrachera, o como sea, me cabré y lo maté. ¿Por qué? Por egoísmo. O sea, entonces, estamos entonces enumerando y categorizando y etiquetando, ¿no?, lo opuesto a los atributos que hemos mencionado, que son los atributos en la Torah de Akadosh Baruj Hu. Lo contrario. Entonces, la idea es quitar lo que es contrario a lo que nos libera, que es amor, sus modos y sus atributos. Entonces, esperamos haber comunicado claramente lo que significa el sacerdocio como nuestro conocimiento completo, total, sin duda ni nada, de nuestra conexión con el Creador y su amor, representado en el sacerdocio levítico judío, y cómo ese conocimiento va a dirigir, debe dirigir cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, en nuestra conciencia del amor de Dios es como tenemos que vivir. Y amor es su manifestación material, porque nosotros no podemos definir el amor de Akadosh Baruj Hu. Si no lo podemos definir a Él, menos lo que hace. Pero Él nos dijo: un momentito, tenemos que darle gracias a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sabía quién era. A veces quiero ponerle una Torah para que lo lea a Israel. Estos son los atributos. Que cada vez que comentamos algo, recordemos que Él es nuestra salida, es nuestro regreso. Él nos da el boleto de regreso. Pero la acción tenemos que hacerla nosotros. Esto no es milagro. En serio. Entonces, que le pedimos, le rezamos, no hacemos esta y rezamos para que tenemos que empezar nosotros.
Yo no estoy diciendo que no se dé un milagro, es posible que se dé. Salimos después de la tefilá y ¡pum! De repente mi cabeza se aclaró, no tengo absolutamente ninguna culpa, ningún resentimiento, ninguna recriminación, ningún juicio, ningún remordimiento, ninguna culpa. Todo eso está borrado. ¡Wow! Existe el milagro. Ya quisiéramos que así fuera para todo el mundo. No sabemos nosotros que tenemos que iniciar el proceso. ¿Cómo lo iniciamos? Abrazando amor, sus modos, atributos y aplicándonos en cada manifestación, en cada aspecto del diario vivir. Esa es nuestra redención. Esa es la redención final. Esa es nuestra conexión con el Creador. Eso es cuando el Creador dice: háganme un campo, un espacio para que yo viva con ustedes. En ustedes. Otras cosas. Siempre traducen con o entre. Es en. En hebreo es en. Entonces, cuando dice en, la reposición quiere decir en. O sea, ocupa un espacio. Entonces, cuando nosotros permitimos que Hakadosh Baruj Hu more en nosotros, more en el mundo, en lo que hacemos, en lo que somos, esa es la redención. Simple, ¿verdad? Hay que empezar a digerirlo, ¿no? Y tratar de hacerlo todos los días, hasta donde se pueda, hasta donde nos dejen, pero tenerlo pendiente, no perder esa conciencia. Eso es muy importante. O sea que el sacerdote, el sumo sacerdote, esté siempre en control de recordarnos nuestra conexión con Hakadosh Baruj Hu y su amor, que son sus atributos. Ok, ya es básicamente seguir hablando, sería decir lo mismo de otra manera. Yo creo que ya no es necesario, así que gracias por oír y ver. Y la semana entrante empezamos el Deuteronomio, el último libro de la Torá. Y hasta entonces, feliz semana.